Entonces, hoy vamos a ver, ¿sí? Cómo resolver un... Mira, ya está saludando a la cámara. Cómo le gusta la fama, ¿eh? Qué increíble. Bien. Está muy bien, está muy bien. El que tiene alma de estrella, tiene alma de estrella. ¿Qué se le va a hacer? Bien. Vamos a ver cómo se resuelve un problema de plano inclinado. ¿Sí? Un problema de plano inclinado. Para lo cual, vamos a... Primero voy ¿Hacer a algún compartir ejercicio de la pantalla, guía? un segundito. Les voy a mostrar que ya hace tiempo que en realidad se hablaba de esto, ¿sí? Si bien esta parte del apunte de la guía era como de lectura opcional, ¿sí? En el apartado 3 del apunte nosotros veíamos cómo Galileo, a través de un ejercicio en el cual dejaba caer una bolita, ¿sí? A través de una rampa, inicialmente en reposo, llega a la idea de la inercia y a lo que nosotros conocemos en realidad como primera ley de Newton, que propone que todo cuerpo tiende a permanecer en estado de reposo o MRU, a menos que una fuerza externa o suma de fuerzas actúe sobre él. Bien. Entonces, si vos dejás caer esta bolita, cae por acción de la gravedad, decimos acá, y se termina frenando por acción del rozamiento. Pero si vos sacás el rozamiento, esta bolita va a seguir girando por los siglos de los siglos, amén, con velocidad constante, y acá nace el MRU, a partir de una idea que él tenía en su cabeza. Porque obviamente una superficie sin rozamiento es algo ideal. Bien, ahora, acá el apunte, ¿sí? Dice que la soltamos, caerá a deslizar por la acción de la gravedad, o mejor dicho, por su propio peso, y acá dice estrictamente hablando de una componente de su peso, como veremos más adelante. Bueno, llegó el momento de ver eso. Entonces, el diagrama de fuerza sobre una bolita que va cayendo está hecho mucho más adelante cuando yo me empiezo a meter con ángulos, que es precisamente aquí, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo la bolita que está subiendo, ¿sí? Que está subiendo hasta frenarse con una velocidad 4 acá de 0. Y fíjense cómo está colocado el sistema de referencia, ¿sí? O sea, observen esto y díganme qué tiene de raro esto con comparación a todo lo que venimos haciendo ahora, hasta ahora. Está como más inclinado. Que está como inclinado, ¿no? ¿Cómo elegimos siempre el sistema de referencia hasta ahora? En todos los problemas. Vertical. Sí, vertical y horizontal. Vertical y horizontal, que claramente no es este caso, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿por qué es que yo puedo girar el sistema de referencia? Y porque es a gusto del consumidor, esto lo dije siempre, ¿no? O sea, uno lo elige como más tiene ganas, como más le convenga. Y en el caso de plano inclinado, donde yo voy a estudiar movimiento de cuerpo justamente en una superficie inclinada, me conviene inclinar. Buenas, querido, ¿cómo va? Me conviene inclinar el sistema de referencia, ¿sí? Poniendo el eje X paralelo a ese plano, ¿sí? Miren la rampa, estoy acá, ¿no? Estoy acá, ¿sí? Va subiendo, este es el plano inclinado, una rampa, ¿sí? Y me conviene poner el eje X siempre a favor del movimiento. Entonces esa es la razón por la cual está puesto así. ¿Está? Y fíjense lo que pasa con el peso. Fíjense lo que pasa con el peso. Natalia Nasif. No la tengo, Natalia Nasif. ¿Quién? Es Mili. La- Ah, listo. Mili Cáceres. Listo. Me la hacen difícil, ¿eh? Ni a palos iba a adivinar que era mi... Bueno, sigo. ¿Qué pasa con el peso acá? El peso no está ni en el eje X ni en el eje Y. ¿Sí? No está ni en la dirección del plano ni en la perpendicular del plano. Entonces lo voy a tener que descomponer. Hola, querida, ¿cómo andás? Lo voy a tener que descomponer, ¿sí? En la dirección X y en la dirección Y. Por eso, en el ejercicio de Galileo se hablaba de una componente del peso. Porque la verdad es que esta es la componente que lo frena, ¿sí? La componente X, la componente que tira en contra de la rampa. ¿Entienden lo que voy diciendo? O sea, la ola va subiendo y se frena porque algo lo está tirando en contra. ¿Me siguen? Sí. Si no, no se frenaría, digamos. Pregunta. Seguiría para... Sí. La variante en I O del sea- peso. Te aumenta la fricción en la variante I del peso.
Se podría entender como que sí, pero en realidad vos sabés que la fuerza peso es de otra naturaleza distinta que la fuerza de rozamiento. En este caso particular, Agus Claro, pero actúa totalmente la como un fuerza normal. rozamiento. En este caso La particular fuerza actúa. normal. Sí, Ok. O sea, la pelota se tira, tipo, está la rampa para arriba y la pelota se tira para arriba. claro, espérate que, mira, vamos a hacer así. Les muestro este ejemplo y es más fácil. ¿Sí? Acá. La dejo caer. ¿Sí? Mirá, Agus. Sí, sí. Cae por acción de la componente PX, pero acá PX actúa a favor del movimiento, ¿entendés? Ahora, cuando Claro, empieza a subir, PX actúa en contra. claro. ¿Sí? Ah, ¿Sería a favor o no? A favor y en contra. ¿Sí? ¿Por qué es una B, Diego? Una B Porque, de porque velocidad. estoy hablando de la velocidad acá. En realidad, esto está hablando de la velocidad. Velocidad cero, Pero, acá tiene una determinada velocidad, que la mantiene acá porque no hay roce, y después se termina frenando, por acción de PX. Es como que PX acá juega el papel del rozamiento, en contra del movimiento. ¿Me entienden? pero ¿no tiene que ser Sí, la B constante? No. eso se me reduce. Solamente es constante en el tramo horizontal, porque no hay roce. Pero ¿qué ocurre? Cuando va cayendo o cuando va subiendo, hay una fuerza que lo acelera, la fuerza de gravedad. ¿Sí, Marcos? Claro. Sí, ¿Entendés? pero, y mirá, cuando vos estás en los costados, no hay un Sí, rozo, no. Es el mismo peso que lo trae abajo. exacto, exacto, Ok, exacto. pero sigue habiendo, no sigue habiendo roce igual. En este caso ideal no hay roce. Ok. En este caso ideal no hay roce. Fíjate, acá sí hay roce. En el caso Y sí, 2. porque no llega hasta arriba. Exactamente. ¿Ves? Acá entre B2 y B3 hay una disminución de velocidad. Y eso es porque hay rozamiento. ¿Sí? Lástima que este ejercicio, este planteo de Galileo y cómo llega a esta conclusión, yo siempre me tomo una clase completa para debatir y demás, y ir diciendo, bueno, hasta dónde llega, qué creen que pasa, por qué. ¿Sí? Yo lo que estoy diciendo acá es que esta bolita cae y llega hasta esta altura por acción del peso. Eso estamos todos de acuerdo, por acción de la fuerza de Sí. gravedad. Pero en rigor de verdad, es por una componente del peso. ¿Sí? Por una Ok. componente del peso. Que en este caso sería PX. ¿Por qué? Porque elegí el eje X paralelo al plano. O sea, es como que, imagínate que la rampa es el eje X. ¿Sí? Claro, pero vos tenés que ir moviendo, depende en qué dirección estés yendo, tenés que ir moviendo el eje X todo el tiempo, ¿no? Sí, lo O lo podés podés rotar. tipo Lo podés reusar. rotar. Lo podés rotar, sí. De hecho, eso es lo que les quiero mostrar hoy. Por eso estoy grabando la clase para explicar un problema de plano inclinado, donde haya dos cajas. O sea, hago el más difícil para que quede grabado, para que aprendan la mecánica, ¿sí? De cómo resolverlo. ¿Ok? Esperemos Ok. que me alcance el tiempo, ¿no? Bien. Nueva función pizarra. ¿Está? Entonces, problema Pero típico. digo Sí, decime. que no entiendo por qué tenés que tener, o sea, descomponer P. ¿Por qué tenés que tener dos en vez de una sola? Porque como vos orientaste el sistema de referencia, ¿sí? Hace que tengas que descomponer la fuerza en esas dos direcciones. ¿Entendés? Antes no había ningún problema, porque generalmente el sistema de referencia lo ponías vertical, como creo que vos dijiste, y horizontal, ¿no? Entonces, las fuerzas, como mucho, estaban en esas direcciones, ¿entendés? Solamente había un problemita que empujabas un carro con una fuerza así. ¿Te Claro. acordás? ¿Te acordás de ese problemita que está el poker face tirando del carro? Bueno, y acá tenías un ángulo de 30 grados, si mi memoria no me falla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El carro no se mueve para acá, no se mueve para ahí arriba. El carro se mueve para la derecha, porque el tipito lo estaba tirando para acá, ¿sí? Ponele ahí, para allá, chaboncito ahí feliz. Bueno, ponele que eso es una carita feliz, ahí va. Vamos a poner una gorrita. Lo está tirando para allá, lo está arrastrando para allá. Entonces, ¿para dónde se mueve el chabón? El carrito. ¿Para arriba, en diagonal, o para la derecha? Para la derecha. ¿Sí? Entonces, por eso descompongo la fuerza en X. Por eso descompongo la fuerza en X. Entonces, yo le hago una fuerza F
fx es la responsable de moverlo hacia la derecha. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y así también voy a tener una FI. Por eso les dije varias veces, lean el apartado, repasen seno y coseno, porque los vamos a necesitar. ¿Sí? Los vamos a necesitar. Entonces, teniendo en cuenta este esquema, ¿sí? Yo ya voy a dar por sabido SOHCAHTOA, pero voy a escribir la fórmula acá. Fx la puedo calcular como f por coseno del ángulo, en este caso sería 30, y Fi lo puedo calcular como f por seno de 30. Si alguien tiene dudas con esto, les digo que, como siempre, repasen, ¿sí? Repasen la parte de trigonometría que está en el Diego, apunte. Sí, decime. si estuviera dado vuelta, ¿no? Tipo que, o sea, el tipito del otro lado en la I, no, con la I Acá. no. Si estuviera, claro, pero no, ahí no sería con seno, ¿no? No, sería con coseno igual. Sería igual acá, exactamente lo mismo. Sí, acá Pero si sería igual. estuviera sobre la I, ahí sí, Claro, sería seno. claro, o sea, dependiendo de dónde vos lo querés descomponer y qué ángulo estás tomando, Marcos, depende del ángulo que estás tomando. Porque si yo tomase este ángulo de acá, sería de 60 por ángulo complementario, ¿no? Si yo tomo este ángulo, ahí cambia la cosa. Vas a necesitar coseno para la Y y seno para la X. Eso es trigonometría, ¿sí? Yo lo que voy a necesitar es esto. Pero, Pero estás haciendo tipo el triángulo como de arriba, tipo, tomando en cuenta el de abajo. el de abajo, claro, el rojo, ¿sí? Esto, estoy tomando en cuenta esto. Yo lo que quiero dejar siempre en claro que no estoy muy a favor de aquellos que siempre dicen fx es f coseno del ángulo y fi es f seno del ángulo. No estoy de acuerdo con eso, porque depende del ángulo que vos estás trabajando. En el Depende del caso problema. en el caso del plano inclinado, exactamente, va a ocurrir esto. Ustedes van a tener que descomponer el peso, ¿sí? Por ejemplo, en x en y, y a veces vas a tener que usar el seno para la x y el coseno para la y. Y eso tiene que ver con puras cuestiones trigonométricas y geométricas, y que ahora les voy a mostrar. Entonces, el típico problema de plano inclinado, ¿sí? Es, bueno, una rampa, vamos a graficarlo por acá. Si no, vamos a hacer así, voy a crear una nueva pantalla mejor. Un plano inclinado de una cierta inclinación, que siempre es dato, ¿sí? Siempre es dato. Ah, me olvidé de... Ahí está. Bien. Vamos a dibujar dos cajitas. No voy a poder rotarlas, pero bueno, en vez de dos cajitas vamos a ponerle dos bolitas y listo. Para eso sería la rampa. Esto sería la rampa con un determinado ángulo, que me lo van a dar de dato, ¿sí? Esto es garantía que siempre va a ser dato, ¿sí? El ángulo alfa. Vamos a ponerle alfa, ¿sí? ¿Se acuerdan que en mate a los ángulos les ponían así? Bien. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Sí, el piquito de arriba de ángulo. El dibujito. Bueno, imagínate que tengo dos bolas, sí, estoy en, o no sé, dos cajas, lo que sea, estoy en una mudanza y estoy tirando de elementos a través de una cuerda. Yo voy a hacer el completo. Voy a poner dos objetos unidos a través de una cuerda. La cuerda la voy a hacer con un color, no sé, verde. Naranja, vamos con naranja. Entonces, viene la cuerda por acá, acá hay una polea, ¿sí? Que es, bueno, supongo que conocen lo que es una polea, un dispositivo con un disco que hace que gire, etcétera, etcétera, etcétera. No me interesa la física de la polea, no me interesa en lo más mínimo. Yo lo que tengo que tener en cuenta nada más es que la cuerda lo único que hace es cumplir la función de transmitir la fuerza, ¿sí? O sea, esto lo dibujé más grande a propósito para que a nadie tenga dudas de para dónde se va a mover esto, si yo lo suelto. Claro, ¿Para dónde se va a mover? porque o sea, la que está sobre la rampa se va a mover para allá, tipo para arriba, Exactamente. O sea, así. porque la de abajo es más pesada. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. A la más pesada vamos a ponerle Se M1. supone que la más pesada porque se ve más grande, pero. Claro. Claro. Bien, Marcos. O sea, puede ser, este puede ser. Podría ser más liviana, pero Claro, este puede ser una bola de plomo y este puede ser una pelota de fútbol, qué sé yo. Es como el kilo de plumas y el kilo de piedras. Exacto,
Exacto, los dos son igual pesados, hay que tener cuidado. ¿Sí? Pero acá lo hago gráfico, ¿sí? M1 mayor que M2 para que no quede ningún tipo de dudas. ¿Sí? Bien, entonces yo ya sé que si suelto esto se va a acelerar en el sentido horario. Sentido horario. Y así voy a elegir el sistema de referencia. Siempre, por convención, positivo en favor del movimiento, en favor de la aceleración. Esto lo vengo diciendo hace bastante. ¿Está? Entonces, yo voy a hacer las cuentas, me van a pedir generalmente que calcule la aceleración de las bolas del sistema y la tensión en las cuerdas. ¿Qué fuerza de tensión hay en estas cuerdas que hacen que esto se mueva? ¿Sí? Entonces, el peso. claro. Pero vos pensás que el peso de esta pelota, que es una fuerza que actúa hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, muy bien. Vamos a dibujar una fuerza hacia abajo. ¿Sí? A esta le vamos a poner el peso. Esta, claro, va a ser la gran responsable de toda la dinámica, digamos, del problema, ¿no? Y a esta le ponemos peso, que le ponemos siempre la letra P. ¿Sí? En color rojito. Obviamente toda la dinámica va a estar encadenada al peso de esta bola. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, también está la fuerza de tensión, porque estas son cuerdas. Esto es un disco, es una polea, un disco que gira, ¿sí? También está el peso de esta bola, está el rozamiento con el plano, está la normal con el plano, porque está en contacto con el plano. Entonces, por eso el profe les viene diciendo, ojo, que más adelante va a haber muchas fuerzas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta bola suba? M2. ¿Qué es lo que hace que El peso de la El peso. bola. Exactamente. Eso sea mayor a la fuerza de rozamiento. Exactamente. M1, que a través de la cuerda arrastra a M2. Entonces, M1 se mueve hacia abajo y M2 se mueve en diagonal, ¿sí? Hacia arriba. ¿Cuál es la forma sencilla de salvar esto? Poner un sistema de referencia que gire. ¿Sí? Yo acá no tengo una opción para rotarlo como si estuviera en Word, pero creo que me entienden lo que quiero decir. O sea, yo a este cuerpo le voy a hacer el diagrama de cuerpo libre y a este otro también, para estudiar las fuerzas que actúan en cada uno de ellos y aplicar la receta que te enseñé en el otro video. ¿Sí? Hacer el diagrama, dibujar las fuerzas, ver los datos, las incógnitas y bueno, después resuelvo la matemática, etc. Pero primero tengo que saber identificar bien las fuerzas. ¿Está? Entonces, no hay ninguna duda que esta cuerda de acá es el eje X, va a ser de eje X, y el perpendicular sería así, formando 90 grados. ¿Sí? ¿Me Sí. siguen? Sí. Bien, este va a ser el eje Y, perpendicular al plano, ¿ven? ¿Y saben por qué lo elijo así? Porque si yo lo elijo así, la única fuerza que voy a tener que descomponer es la fuerza peso. Si vos ponés el eje vertical, el eje Y vertical, si vos lo ponés así, estamos en el horno. ¿Sabe por qué? Porque tenés que descomponer la normal, tenés que descomponer la tensión, tenés que descomponer el rozamiento. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Descomponer 3 fuerzas o una sola? Bueno, entonces, esto de acá, imagínate que se va moviendo, ¿no? Ahora voy a hacer el eje X paralelo al plano, ¿sí? Imagínate que esto se va moviendo acá y cuando llega a la polea rota. ¿Y qué es lo que hace el eje X? Tuki, pasa a ser así, pasa a ser vertical. ¿Entendés? ¿Se entiende? Sí. Más o menos, ¿no? A ver, Más o menos. no lo puedo, No, sí, entiendo. no lo puedo es por el representar. movimiento de la Imagínate cuerda. claro, que la cuerda va siendo así y a medida que va pasando por la polea, va girando, ¿no? Gira un poquito. El eje. O sea, la soga es eje X. Claro. Gira un poquito, acá gira un poquito más, acá gira un poquito más, y de repente, No, pero en esa parte ya la soga no sería eje X, ahí sería eje Y. claro, Eso. pero el eje Y tradicional, Agus, o sea, desligate de eso, ¿sí? Desligate de eso. Acá el sistema de referencia es como algo rotatorio. Entonces, Sí. no me interesa tanto el eje X o el eje Y, me interesa el eje del movimiento, ¿sí? Que está dado por la cuerda. Buena apreciación. Entonces, estas dos cuerdas son ideales, ¿sí? Son ideales, son cuerdas ideales. ¿Qué quiere decir que sean ideales? Que su masa se desprecia, ¿sí? Son iguales, y la tensión que va a actuar en las dos pelotas es la misma. O sea, la tensión que va a haber en la bola 1 va a ser igual a la tensión de la bola 2. Y eso es un golazo. ¿Por qué?
Pero porque es la misma cuerda. Porque es la Ah. misma cuerda y porque es inextensible y porque su masa, digamos, no se estira ni se comprime. Es como si fuera un palo, hablando mal y pronto. ¿Está? Entonces, si las dos cuerdas son iguales, estas dos masas están unidas, todo este sistema se va a mover con la misma aceleración. De la misma forma, ¿no? Exactamente. La aceleración de 1 va a ser igual a la aceleración de 2. Y ni siquiera las voy a llamar a 1, a 2. Las voy a llamar directamente A. ¿Sí? Y Estos son Diego, puntos clave. Sí. o sea, porque acá, en este tipo de sistema que hicimos y Sí. ejemplo, la tensión son iguales, pero podría haber un ejemplo que no sean iguales, ¿no? O difícil. Si vos tenés una M3, por ejemplo, no sé, agrego una pelota acá atrás, ¿sí? Y le ato otra cuerda, la tensión va a seguir siendo la misma. ¿Sí? Ahora, puede ser la misma como también no puede ser la misma. ¿Sí? Porque depende también de qué aceleración tenga el sistema, ¿sí? Pero para nosotros siempre la tensión va a ser la misma, porque justamente las consideramos ideales, que se dice, de masa despreciable e inextensibles. ¿Sí? O sea, siempre va a ser la misma la tensión en objetos que están vinculados. ¿Sí? Ok, sí, Bien. ok. En el caso de que sean distintas, son casos medio raros que no vamos a estudiar. ¿Sí? Bien. Fenómeno. Entonces, ya tracé el eje Y, ahora vamos a trazar el eje X con una línea, bueno, ya dijimos que es este, para hacer el diagrama de cuerpo libre de cada uno. ¿Sí? Vamos a poner el nombre acá del eje X. Ahí va. Y obviamente tenemos que elegir para dónde es positivo. Bueno, esto ya La me lo... derecha. La Claro, derecha, o sea. claro, exactamente. Y también con el eje Y. ¿Sí? También, Para la Arriba. derecha y para arriba. exactamente. Positivo para arriba, positivo para la derecha, y acá lo mismo. En esta bola, el eje X, no sé si se... A ver, ¿para dónde apuntaría el eje X acá? A ver, ¿quién se me anima? Para Para abajo. Para la abajo, derecha, para abajo, ¿no? Nope, Para para la para derecha, abajo, ¿no? para la es derecha, normal. exactamente. ¿Sí? ¿Cómo que para la derecha? Claro, Ah, Claro, porque tiene que ser, tipo, porque tiene que ser rotó, rotario. porque rotó. Si el eje X rotó hasta acá, ¿sí? El eje Y siempre es perpendicular. ¿Sí? Ah, El preguntaste eje el Y eje Y. estaría Ah, no, yo acá. no tenía eje Y. Pero no me Claro, interesa el sí. eje Y, porque no hay fuerzas actuando horizontalmente en esta bola. Solamente vertical. claro. ¿Entiendes? Entonces, golazo. Sí. A esto de acá lo vamos a llamar X también y le vamos a poner Claro, porque positivo. está vertical, no horizontal. ¿Cómo? Claro, que está, tipo, la fuerza, como que no va horizontalmente, va tipo Exacto. verticalmente. Cae verticalmente, exactamente. Por acción de el peso. Bien, entonces, diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? No sé por qué no uso esta opción más prolija, pero bueno. Diagrama de cuerpo libre. Dibujo los objetos y sus fuerzas. ¿Sí? No me interesa la forma ni tamaño de los objetos, simplemente lo dibujo como un punto y en ellos dibujo las fuerzas que actúan. ¿Y cómo dibujarías este? Bueno, yo recomiendo no hacerlo encima del esquema porque sería un lío, entonces agarro y digo, bueno, vamos a hacer el de M1 por acá, ¿sí? Y el de M2, no, al revés. Dije que, No, claro. ahí está. M2 le puse a la chiquitita y M1 a la grande. ¿Sí? Entonces, dibujo el cuerpo. Atención la gente que viene media perdida con el tema o que no está muy en tema. Diagrama de cuerpo libre es libre de vínculos. O sea, no me interesa si acá tengo una bola, un ladrillo, un elefante o a Bautista Culela. Tengo un punto sobre el cual actúan determinadas fuerzas. Y eso es lo que voy a graficar. Yo generalmente sugiero sí poner el sistema de referencia, que en este caso sería copiar esto, y decir, bueno, este es el eje Y, y perpendicular el eje X. ¿Sí? Eso sí, se los recomiendo que lo hagan. Entonces le ponemos eje Y acá, positivo acá, y eje X. O sea, estoy haciendo dos veces lo mismo, ¿no? Pero acá un poquito más prolijo. No entiendo Y ahora por sí qué. dibujo las fuerzas.
Ahora sí dibujo las fuerzas sobre el diagrama de cuerpo libre. Que acá voy a hacer M2. Bien, bueno, acá es muy importante saber si voy a tener rozamiento o no. Bueno, sí, vamos a considerar rozamiento porque dije que quiero hacer más difícil. Cuando hay rozamiento, esto siempre viene dado por una representación gráfica así, rayitas. Ahora, digo, Sí, no entiendo por qué. No entiendo por qué el eje Y tipo está como así. porque siempre el eje X con el eje Y son perpendiculares. Perpendiculares, sí. O sea, forman 90 grados. Así, Sí. por eso. Pero digo, ¿por qué? Tipo, ¿por qué está ahí y no arriba? Derecho. Eh, O sea, lo que pregunta Miri es por qué el eje Y no está yendo para arriba y está yendo como perpendicular. Tipo, para porque el la eje Y es perpendicular al plano. Mirá, Mili, Ah, mirá, claro, porque la. Ah, no, claro. rotá tu cuello, rotá tu Sí, cabeza sí, sí, sí. y ponete. Entendí. Claro, ahí va. Bien, listo. Fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa 2? El peso El peso, que lo vamos a El- poner como y la tensión de la cuerda. peso 2, ¿sí? P2. Claro. Acá es cuando se ríen los alumnos. Malísimo, ¿no? Bueno. No he entendido. Encima, Malísimo. para evitar eso, siempre digo peso 2 en vez de P2. Pero bueno, no importa. Bueno, ¿qué otra fuerza más? La naranjita, la tensión. ¿Para dónde tira? Para el más X. ¿Sí? Y a este le ponemos T de tensión. Recuerden los símbolos. Si alguno no se acuerda de qué símbolos usamos, recuerde ir a la página 9 del apunte, que ahí está todo. Hay dos fuerzas más. Hay dos fuerzas más. La normal. La normal, que siempre es perpendicular a la superficie, Igual yo la tengo de nombre, pero no sé bien qué es. ¿Qué es? es la fuerza normal de contacto. ¿Sí? Fuerza normal de contacto, fuerza normal de vínculo se llama. ¿Sí? Con el Es- piso y con el objeto. Exactamente. Que apunta Ah, o sea, perpendicular siempre. ¿Sí? entre la bola y la rampa. Que Ah, es pero, igual que el peso. sorry, La fuerza esa es igual que el peso. Era ¿no igual que el apuntas siempre a peso. la dirección opuesta al piso? ¿No, Ah. no apuntas de la dirección opuesta al piso? Y bueno, no, pará. ¿A qué te referís vos? Pero el piso no tiene. Porque, nada, no, o sea, yo creía que tipo apuntaba siempre a la dirección opuesta al piso. Mala mía, mala mía. Claro, acá cambió. Cambió. Es Ok. siempre perpendicular a la superficie. Rotá tu cabeza, ponete Ok. paralelo al plano y ahí vas a ver que va para arriba. ¿Sí? Siempre perpendicular a la superficie. ¿Sí? La normal y la tensión, afortunadamente, forman 90 grados y siempre va a ser así, ¿no? Bien. ¿Y qué me falta? Si se está moviendo para la derecha, para arriba. Aceleración. ¿Cómo? Aceleración. Bueno, la aceleración en realidad no es una fuerza, ¿sí? Es otra magnitud, es aceleración, justamente. La aceleración va a apuntar para acá. Este va a ser el sentido de la aceleración. O sea, M2 se va a acelerar para allá. Está bien que lo hayas dicho porque me sirve explicarlo ahora. ¿Sí? Y esta bola se va a acelerar para abajo. Ok. O sea que el sentido de o la dirección de la aceleración es coincidente con la cuerda. Un golazo. Un dato Y, golazo, ¿no? Diego, Sí, decime. por el peso del M1, ¿no? Sí. Y la tensión que que tiene la cuerda por el peso 1, hace que esa tensión sea mayor al peso 2, ¿o no? Que esa tensión sea mayor al peso 2. Claro, la tensión de la cuerda, Mira, de la no te puedo cuerda responder rápido porque voy a tener que descomponer el peso, sea pero obviamente para que eso suba bueno. tiene que ser mayor. Ok, Así que está. sí, en definitiva sí. Bueno, y me falta una fuerza acá. La fricción, Rozamiento, pero La fricción. ¿Para dónde apunta? hacia abajo, para la izquierda, para opuesta a la tensión. izquierda. Opuesto a la Claro. tensión. Muy bien. O sea, no sé Izquierda. cómo se ¿Mili? tipo horizontalmente, pero para el otro lado. Exacto. ¿Vieron cómo cuesta desligarse de horizontal como el horizonte? ¿Sí? Acá la horizontal es el plano, o sea, nos tenemos que rotar todos, ¿sí? Bien, Claro. excelente, gente. Quedaron las 4 fuerzas dibujadas con distintos colorcitos. Me encanta cómo está quedando esto, divino.
Sí, creo ¿Siempre que van a ser 4 fuerzas? no siempre, no siempre, depende, porque puede venir, viene acá, no sé, vamos a sacar algún nombre, viene Marcos, ¿sí? Y empieza a ayudar a M2 a subir y la empuja. Entonces ahí me aparecería una fuerza externa también a favor de la cuerda, ¿entendés? Que Sí. va hacia donde va la tensión. Exacto, si empujas. O viene, no sé, Fermín Lizarrague, que tiene ganas de hacer macana, y en vez de empujar a la caja, a la bola para subirla, la quiere, Ayuda a la fricción. claro, ayudar a frenarlo, ¿viste? Entonces tiraría otra fuerza externa para abajo. Entonces depende del ejercicio. Y ¿Sí? Diego, si descompones el peso, ¿cuenta como fuerzas distintas, digamos? Sí. En verdad, buena pregunta, Cule. Son componentes, pero cuentan como fuerzas distintas, efectivamente. Claro. No podías haberlo dicho mejor. ¿Sí? Bueno, atención acá. Acá viene un concepto geométrico que no tienen por qué saberlo, ni deducirlo, ni nada por el estilo. Que es una cuestión netamente geométrica. Y es lo siguiente. Si yo quiero descomponer el peso, que es lo que voy a hacer, se darán cuenta que la flecha roja es la única que no quedó en una línea rosa. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, esa es la que voy a descomponer, la rojita. ¿Ven? Lo que decía, si yo en los ejes los ponía como antes, la azul, la naranja y la verde me iban a quedar fuera de las flechas rosas. Entonces iba a tener triple trabajo. Claro. Bueno, la cuestión geométrica me dice lo siguiente. Este angulito que se forma acá, por semejanza de triángulos, es este angulito que se forma acá. ¿Sí? Obviamente voy a borrar esta línea horrible y lo voy a dibujar acá. Por semejanza de triángulos. ¿Sí? Es una Ahí cuestión... haces lo del seno y el coseno. Exactamente. Y acá va lo del seno y el coseno. ¿Sí? Muy bien. Vamos a cerrar esta primera parte porque me quedan 2 minutos. ¿Sí? Vamos a hacer el DSL del cuerpo 2. ¿Sí? Y en la siguiente parte, en el siguiente video, que bueno, hoy ya no vamos a llegar, a menos que nos conectemos 10 minutitos más, ¿sí? Capaz que llego en 10 minutos, la parte matemática, la parte de las ecuaciones. ¿Sí? Acá solamente la parte del planteo, los símbolos, los signos, la Y fuerza. Diego, acá Dime. usarías seno, ¿no? Porque está sobre I. Claro. Correcto. Listo. Claro. Acá vas a usar coseno para la Y y seno para la X. ¿Ven? Justo lo que les decía antes. No es que siempre seno es para la Y, eso es mentira. Depende del ángulo Entonces que es vos coseno. trabajas. Claro, el coseno te sirve para esto, porque es el Porque cateto adyacente, y esto es PI. pero pará, pero o sea, el opuesto a, ¿qué es alfa eso? Claro, el opuesto de alfa es este cateto de El acá. opuesto a alfa es ángulo recto. No, O sea, no, pará. o sea, El cateto opuesto a alfa es el este de acá. cateto opuesto a alfa Es es ese, este coso que hace un dibujé ángulo recién. recto con Con PI. el adyacente. Con PI. No, con Exacto. la hipotenusa. No, la hipotenusa. con PI. Bueno, atenti porque se me va a cortar. Esto de acá va a ser este de acá. ¿Sí? Que va a ser PX. ¿Ven? El cateto opuesto lo trasladás para acá. Esto es geometría, por eso si tenés problema con esto, repasás geometría, en el apunte está. Y este de acá es este de acá. Bueno, rápidamente, y se me va a cortar seguramente, el DLC, el DCL del diagrama 2, del cuerpo 2, queda el peso para abajo y nada más que la tensión para arriba. O sea que esto ya lo sabían. El peso tira para abajo, ¿sí? Y la tensión justamente está tirando para arriba, ¿sí? Sí. Entonces, aquí ya tenemos los dos diagramas hechos. Luego con esto vamos a plantear las leyes de Newton, NX, NY, para encontrar la aceleración del sistema, ¿sí? Y la tensión en las cuerdas y muchas cosas más. Gracias.